Buenas tardes, Iglesia de Lima. También buenas tardes a los que no conocemos por ahí, amigos o familiares que les pasaron el link como para que escucharan un poco acerca de lo que un día nosotros escuchamos, que es la palabra de Dios, la cual puede cambiar cualquier vida, a los que se acercan, por supuesto. Y bueno, era más que nada agradecerle a los que se tomaron el tiempo también de poder disponer su corazón a escuchar, ya que no es cualquier cosa, sino es algo que va a servir para no solo esta vida, sino la que viene. Así que bueno, empezaríamos con una oración. Señor, gracias Padre, como siempre, gracias Señor por la oportunidad de conocerte día a día, no solo a través de tu palabra, sino también, Señor, a través de todo lo que has creado. Gracias, Padre, también por la disposición de cada persona de escucharte, aún a pesar de sus problemas, porque también, Señor, así nos llamaste a nosotros, Señor, por medio de todas esas circunstancias. Cada uno, Señor, tú sabes los problemas de cada persona, o tal vez no. Señor, cualquiera sea la situación de cada uno, Señor, de alguna u otra manera le has permitido llegar en este día, Señor. Así que bueno, te pedimos que también a nuestro hermano que va a presentar tu palabra, que lo guíes, que él pueda hablar correctamente todo lo que le has enseñado, mi Dios, y también agradecerte, Señor, por la oportunidad de poder siempre escucharte y acomodar nuestra vida conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Bueno, vamos a presentar ahora al orador de esta tarde, a Nachi Gualdoni, así que bueno, los dejamos con el pastor de la iglesia. Hola, buenas tardes hermanos. Queremos agradecer este tiempo que el Señor nos da para compartir su palabra nuevamente esta tarde, extrañándolos como siempre, de que estén todos en este lugar, cantándole juntos al Señor y escuchando su palabra juntos. Pero bueno, es lo que Dios nos ha dado para poder estar juntos y poder seguir creciendo en su gracia y conocimiento. Les invito a orar también en esta tarde por Norma Mull, que andaba con fiebre y algunas cosas como para que Dios la guarde y la cuide y la fortalezca, lo mismo que a toda la familia que está en Pacheco. Bueno, queremos agradecer este tiempo, queremos pedirle al Señor que nos guíe y que podamos compartir su palabra en Esdras capítulo 4. Así que vamos a orar. Padre amado, gracias por este día que nos has dado y gracias por abrir tu palabra una vez más. Te pedimos a ti que nos des claridad y que podamos, Señor, retener aquello que escuchamos de ti y poder vivirlo. Queremos agradecerte y ponernos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, primeramente quiero hacer un breve pero muy breve resumen de lo que vimos la semana pasada, no con los puntos que vimos, sino con la historia, para que quede, porque he hablado con 2 o 3 hermanos que por ahí las fechas los perdieron un poco y siguen perdidos en el estudio de este libro. Claro, no estamos tan familiarizados y es normal con todos los reyes de Persia y con los de Babilonia y con épocas atrás, y es más, no solamente con lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, sino con los pueblos que están alrededor del pueblo de Israel. Así que simplemente a manera de contexto, 5 minutos, me gustaría darle todas las fechas para que después se organicen y puedan, quizás con el tiempo, cuando estudien por su cuenta Esdras, tener estos datos, esta información que les va a ayudar a contextualizar las cosas.
Empecemos con la salida de Babilonia. Esto sucede en el primer año de Ciro. Ciro ha reinado desde el 539 a.C. al 530. La salida de Babilonia fue en el 538, un año después que Ciro llegó al reinado de Persia. Esto nos dice en el capítulo 1, versículo 1. Luego la construcción del templo empieza en el 536, nos dice Esdras 3.1, durante el reinado de Ciro. En el mismo año cesa la obra del templo, que es lo que nos dice el capítulo capítulo 4, versículo 24, que cesa la obra en ese mismo año y que llega hasta el segundo año de Darío. Darío comienza a reinar en el 522, o sea que en el 520 es el segundo año de su reinado. Y dice que estuvo parado hasta el segundo año de su reinado. O sea que estamos pensando de que el templo cesó de construirse en el 536 y volvió a construirse en el 520. 16 años. Estos hombres estuvieron totalmente desenfocados en su propósito de haber vuelto de la tierra de Babilonia, y es donde ahí se levantan tanto Ageo como Zacarías, capítulo 5, versículo 1. Luego dice la finalización de la obra es en el 516, ¿sí? En el sexto año de Darío. Esto lo dice el 6.15 de Esdras. O sea que estuvieron 4 años más trabajando fuertemente, desde el segundo hasta el sexto, y terminan la construcción del templo. Luego vimos que desde el versículo 6 en adelante, del capítulo 4 hasta el 23, nos nombraba unos reyes que estaban mucho más adelante que la fundación de la casa de Dios. Como por ejemplo el rey Asuero. Y el rey Asuero reinó desde el 486 al 464. Y en esa época había samaritanos que le enviaban cartas a Asuero. Esto nos habla el capítulo 4, versículo 6. Y luego de Asuero vino Artajerjes, desde el 464 al 423. Este rey es donde más se enfoca todo el versículo 7 al 23, y se enfoca en sucesos que pasaron con judíos que habían venido de la mano de él. Judíos que vinieron de la mano de Artajerjes fueron Esdras en el 458 y luego Nehemías en el 445, 13 años después. Así que en el intervalo de Esdras y Nehemías fueron estas cartas que le mandaron a Artajerjes de un muro, una ciudad, unas puertas que se estaban levantando y que luego con su orden se destruyeron, y ahí es donde Nehemías lamenta la condición de los de Jerusalén. Así que bueno, todas estas cosas están en este pasaje y todas estas cosas son importantes entenderlas en tiempo y forma para evitar la confusión, porque a veces leemos de corrido como si todas las cosas sucederían de un día para otro, y acá hay aproximadamente 90 años de diferencia del versículo 1 al versículo 23. Así que es bueno entenderlo, y esto nos ha mostrado, como hemos visto, que los enemigos han trascendido, han sido más persistentes que el cese de la obra del templo, sino que ha sido constante, más allá de la obra del templo, la oposición al pueblo de Dios en la tierra. Así que bueno, solamente lo dije un poquito lento, lo dije con detalles como para que lo puedan tomar nota y dejarlo bien claro para el estudio de Esdras cuando quieran hacerlo. Y bueno, les había comentado de que, visto esto y algunos principios, íbamos a tratar
un tema especial que resalta en el capítulo 4, que empieza la oposición. O sea que se refiere a los enemigos de la obra de Dios. Y ese va a ser quizás nuestro título, los enemigos de la obra de Dios que se manifiestan en Esdras capítulo 4. Se manifiestan en otros capítulos también, pero vamos a estudiar su estrategia, su patrón de Esdras capítulo 4. Así que, dicho esto, me gustaría hacer algunas observaciones del enemigo. Porque lo que vamos a ver, se ve en otros lugares estas estrategias, estas tácticas de los enemigos, pero en ningún modo son todas las tácticas del enemigo, no abarcan toda la gama de posibilidades y de multiformas como el enemigo quiere infiltrarse y cesar la obra de Dios, pero por lo menos algunas vamos a ver. Dicho esto, es para que podamos entender, ¿qué cosa? Que los enemigos de la obra de Dios pueden aparecer de las formas más variadas posibles, con diferentes estrategias, con distintas intensidades según los tiempos, ¿sí? Pero nunca pasivos. Desde lo menos pensado a lo más evidente, desde lo más simple a lo más complejo, desde lo más sutil a la confrontación más directa. Utiliza desde demonios hasta discípulos. Lo que sí no hay es compasión, lo que sí no hay códigos de guerra ni ética en el enemigo. Ahora, lo que sí podemos decir y afirmar contundentemente que sí tiene un solo propósito, y es cesar la obra de Dios. Es ir contra la obra de Dios. Él siempre ha querido y ha usado instrumentos de diferentes formas y de diferentes maneras para impactar en la obra de Dios, para reaccionar a la obra de Dios, porque Él tiene una lucha con Dios todavía en su corazón para sentarse en aquel lugar de su deseo y gobernar el universo. Así que todo lo que Dios inicia tiene una oposición. Y esto es lo que vamos a tratar de entender. Siempre tiene un mismo propósito, y quizás no está más claro que en el versículo 5 dice, para frustrar sus propósitos. El 24 dice, cesó la obra de la casa de Dios. Es su búsqueda. Fíjense que quizás no le importaba tanto destruir a las personas, porque las personas cuando quedaron silenciadas no fueron más molestadas. Era la obra de Dios que no avance. Así que ante este matiz quizás del enemigo que enfrenta al pueblo de Dios de todos los tiempos, tenemos que recibir un consejo mandato, que es muy general, pero es específico también, del apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 5, que nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, no podemos decir, por todo esto les quiero decir porque es difícil decir Satanás ataca en 3 puntos específicos y nosotros tenemos 3 respuestas a esos puntos y asegurándonos esos lugares ya tenemos la victoria ganada. No, hay diferentes formas, diferentes matices, diferentes estrategias, pero un solo propósito. Pero yo no podría definir quizás todas las formas que Satanás tiene para poder involucrarse, internarse, tratar, confrontar, engañar a cada uno. Así que lo más prudente ante Satanás, ante el enemigo de la obra de Dios, es sed sobrios y velad. Estad bien despierto y mirando y observando, no dejándonos engañar y observando la llegada del león rugiente. ¿Por qué? Porque aunque está limitado por la fidelidad de Dios el obrar de Satanás,
Y aunque está vencido por la cruz de Jesucristo y su resurrección, Satanás no ha sido destruido, ha sido permitido y nuestros enemigos aún no han sido conquistados. No quiero después matizar esta palabra conquistados, porque hay cosas que debemos conquistar nosotros. Entonces todo esto lo que quiero introducirnos es que, hermanos, por ser pueblo de Dios, por estar en la obra de Dios, hay una posible victoria, porque la ganó Cristo en la cruz y nos capacitó con su Espíritu y su palabra en este tiempo. La victoria es posible por los méritos de Cristo y la obra de su Espíritu en su cuerpo. Pero lo que quiero decir con esto es que aunque la victoria es posible, el conflicto es inevitable. Porque siempre se va a levantar la oposición a la verdadera obra de Dios en este mundo. Siempre. Y eso ha pasado en Esdras, ha pasado en Nehemías, ha pasado en la creación, ha pasado en todo lugar que Dios toma una iniciativa, hay una reacción diabólica, hay una reacción de enemigos contra la obra de Dios. Entonces, tenemos que considerar que la victoria es posible, sí, pero el conflicto es inevitable, inevitable. Entonces, vamos al patrón que encontramos en Esdras, después de esta breve introducción. Lo primero que quería remarcar del enemigo de la obra de Dios es el momento de su aparición. Número 1, el momento de su aparición. Fíjense en el versículo 1, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, de Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas. La iniciativa divina pone en marcha la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Y poner en marcha la obra de la construcción del templo despierta la oposición. Solo cuando comienza la construcción se sentirá la presión del conflicto. Fíjense que no se levantaron los enemigos cuando oyeron que habían llegado. No se levantaron los enemigos cuando oyeron que se habían establecido en las ciudades. No se levantaron los enemigos cuando festejaron las fiestas. Se levantaron cuando estaban edificando el templo. Ahí hay un tiempo previsto, hay un tiempo especulado, hay un tiempo calculado para aparecerse. Es cuando oyen que se está construyendo. Esto es muy interesante porque cuando se inicia la obra es cuando se inicia el conflicto. Entonces, pensémoslo, porque esto va a ser quizás muy práctico. Voy a dar porque ya lo habló Mario, porque ya lo hablamos. Quizá voy a dar el concepto y lo vamos a referir enseguida a nosotros. Pero mientras estamos en un lugar no amenazante para el enemigo, ¿qué lucha o qué oposición vamos a tener? No vamos a tener ninguna si no estamos edificando. ¿Dónde estamos? Después lo vamos a ver bien un poquito más adelante, pero vemos que por ejemplo, hay una presión y la presión va creciendo y llega al punto de cesar la obra. Cuando cesa la obra, el pueblo de Dios empieza a experimentar un alivio, un descanso y una tranquilidad. Y yo pensaba que ahí el enemigo saca el pie de la presión y le permite gozar de esa tranquilidad, de esa paz, de dedicarse a sus propias vidas, de vivir para sus propios intereses, de disfrutar la vida de una manera como la disfrutan todos, pasándola lo mejor posible, y no hay presión en eso. Entonces yo veía como que esa no presión es activa. O sea,
como que Él presiona hasta que cesa y después cambia de plan y hace que disfrutemos de la aparente tranquilidad, de salir de las tensiones y nos deja en ese lugar de tranquilidad. Ahora, ahí el problema es con Dios después, pero como que en esos lugares no hay presión, al contrario, es ahí a donde nos quiere llevar. Y acá vemos en el mismo, más o menos el mismo concepto antes. Cuando empieza la obra, empieza la tensión. Cuando querés comenzar y comprometerte con cosas serias de Dios, empieza el conflicto. Comprometete seriamente a la edificación de la imagen de Cristo en tu vida. Determinemos en su gracia vivir en santidad, dedicados exclusivamente a Él. Decidamos abandonar el pecado consciente y conocido en lugar de anidarlo y protegerlo y vivir con esta ambigüedad. Decidámoslo. Busquemos doblar las rodillas, que ahí hay guerra y batalla porque la carne no quiere, y decidamos por quebrar las rodillas y pasar más tiempo ahí que en un teléfono. Disciplinemos nuestra mente para el estudio profundo y serio de las Escrituras, dejando y privándonos y renunciando a distracciones y no solamente dedicándoles el tiempo que nos sobra a la Escritura. Dediquémoslo seriamente la mente a la Escritura. A ver cómo no van a venir los dolores de cabeza. Dediquémonos a servir a otros y dejar de servirnos a nosotros mismos y no hacerlo con lo que sobra, sino con una vida dedicada al otro. Comencemos a predicar el Evangelio y a dejar de callar por conveniencia. Ahí vamos a empezar a sentir la presión del conflicto, interno y externo. Cuando Pablo en Romanos 7 dice que queriendo yo hacer el bien, hallo este mal, que el pecado mora en mí. O sea, que la revelación del mal la encuentra cuando él quiere hacer el bien. Mientras hace lo que la carne le pide, no hay conflicto. No sabe lo que le pasa, pero no está tranquilo. Pero cuando quiere hacer el bien, ahí viene una contradicción dentro suyo. Gálatas nos dice que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne para no hacer lo que de otra manera haríamos. La guerra empieza cuando comenzamos a edificar. Cuando estamos tranquilos no recibimos la atención del conflicto. Acuérdense, esta gente oyeron que empezaron a edificar y vinieron y hablaron y vinieron a los líderes. O sea, se acercan cuando comenzó la obra de edificación. Estamos demasiado mezclados. Entonces no sentimos la presión ni de nuestra carne. Y cuando sentimos un poquito de presión, cedemos. ¿Cuántas veces no sentiste predicar el Evangelio a alguien y fue tal el grado de vergüenza que te dio o de lucha interna que cediste a la lucha y sacaste otro tema? ¿Por qué hay esa lucha? Hay un conflicto interno. Cuando decimos tenemos que quebrar las rodillas, llegamos cuando estamos humillados, pero en situaciones normales no vamos a las rodillas, preferimos ir a las distracciones y pasarlo un poquito mejor. La carne está suplida, por eso no combate. Por eso no se revela. Y de afuera ni hablar. Cuando empezamos a predicar el Evangelio, cuando empezamos a vivir en santidad, cuando empezamos a obedecer la palabra, Satanás va a hacer presión a través de personas, de situaciones o de él mismo a través de sus demonios. Pero cuando empezamos la obra, si nos tiene donde nos quiere tener, ¿para qué va a ejercer presión? Estaba pensando en que quizás, ¿por qué
es que empieza el conflicto cuando empieza la obra. Y me dije, quizás es porque un creyente espiritual que determina luchar la batalla, y muchas veces en el poder del Espíritu Santo y sobre la base de la cruz de Cristo y su perdón, puede tener victoria sobre su carne, sobre este sistema y sobre Satanás. Es una persona que va a evidenciar las tinieblas, que va a manifestar la gloria de Dios y que va a extender el reino de Dios a lugares donde está usurpado. Y como eso es tremendamente importante, los enemigos serán despertados, reclamando aquellas cosas que los estaba supliendo, o aquel terreno perdido. Y ahí empieza el conflicto. Esos hombres o mujeres serán una amenaza para el dominio del pecado y de las tinieblas, y entonces reaccionan. Estos hombres de Esdras, si permitían que el templo iba a ser edificado, que las murallas iban a ser edificadas y que la ciudad iba a ser edificada, realmente temían que Dios se manifieste en ese lugar, porque sabían que otras veces lo que había hecho Dios con todos aquellos idólatras. O sea, que los amenazantes se sentían quizás amenazados y por eso tienen esa reacción. Es tremendo lo que puede hacer Dios con un pueblo que edifica el templo, con un pueblo que vive en santidad, con un pueblo humilde que dobla rodillas, con un pueblo que su mente está dedicada a la palabra, con un pueblo que sirve y que predica el Evangelio, con un pueblo que está santo para Él. Así que esas reacciones vienen cuando se empieza la obra. Entonces lo primero que vimos es el momento de su aparición. Me pregunto, y termino este punto con esta pregunta, ¿por qué no tengo conflictos? ¿Por qué en mi vida no hay conflictos? No digo pruebas o circunstancias que claro que nos ponen en crisis y a veces tenemos que decidir pecar o no, o aferrarnos a Dios en diferentes lugares de prueba y eso. Estoy hablando de cosas que pasan con aquellos que deciden meterse en la obra de Dios. ¿Por qué no tenemos un conflicto directo? Ni de nuestra carne, ni un conflicto directo desde afuera. Bueno, le voy a dar dos razones muy simples que creo que son. Número uno, o no tengo el Espíritu Santo, o tengo el Espíritu Santo y me he rendido a mi carne. O sea, estoy en el lugar donde el enemigo quiere que esté. Entonces, ¿qué conflicto va a generar? ¿Para qué va a sacarme de esa situación? Así que, hermanos, tenemos que calcular que la iniciativa divina trae consigo oposición. Trae consigo oposición. Y el que no haya oposiciones internas y externas en nuestra vida está evidenciando de que tenemos varias válvulas de escape. ¿Qué quiero decir con esto? Es que a veces cuando la presión empieza a ahogarnos y a hacernos sentir incómodos en esos lugares, en lugar de seguir avanzando en fe, en esperanza, en confianza, en dependencia y atravesar esos lugares desde esa confianza, lo que hacemos es ceder e irnos y escabullirnos a las distracciones, a la tele, al teléfono, a otros pensamientos, a huir, a salir. Y al final satisfacemos nuestros deseos y nos alejamos de la presión y no enfrentamos la presión del enemigo. Una evidencia que estamos en la obra de Dios es la oposición.
la oposición de nuestra carne, la oposición de un sistema y la oposición del mismo enemigo de Dios, es una evidencia de que estamos involucrados en su obra, porque siempre su obra tendrá oposición. La segunda cosa que quiero decirles, primero, el momento de su aparición. Luego, compartí con ustedes el tiempo de su intervención. Es muy interesante lo que nos revela Esdras. Hemos visto que a veces pensamos que es una reacción casual del enemigo llegar por primera vez ahí, cuando están edificando el templo, y hacen algo y queda ahí. O se enojan y hacen algo. Pero lo que nos quiere exactamente mostrar el libro de Esdras es que más allá de una reacción casual del enemigo, es una intervención constante, es una intervención persistente y nos muestra la seriedad y la búsqueda de lograr su objetivo. Él persistió hasta que la obra cesó. Él siguió adelante y persistió constantemente. Esto no solamente nos muestra su constancia, sino que la obra recibe la presión constantemente, o más bien que nunca la obra de Dios deja de ser el objetivo de Satanás. Esto, por supuesto, busca que los creyentes se impacienten y que en algún momento abandonen la obra. Él, cuando estamos en la edificación, incansablemente busca que cese la edificación. Ahora, cuando cesó, quita esa presión para que el creyente sienta alivio y descanso para su tranquilidad y no volver a construir y ponerse bajo presión. Cambió la estrategia, pero no cambió el propósito. O sea, quiere que cese para dejar de construir y levanta la presión para que no reinicien la construcción y en su seguridad o en su tranquilidad o en su experiencia de alivio no vuelvan a considerar la experiencia de la presión de estar involucrados en la obra. Es interesante cómo nunca cesa, constantemente cesa, y mientras estamos en esta vida nunca va a cesar la obra de Dios de tener la oposición. Debemos ser conscientes de su seriedad y de su persistencia. Así que, hermanos, cambia el plan, cambia la estrategia, pero nunca cambia su propósito y su intervención, su acusación, su búsqueda es constante, dura todo el tiempo. O sea, hay un momento especial de aparición, quizás en el momento que puede ser más efectivo, como veíamos en el punto 1. Fíjense, a Jesús lo dejó y en el momento que tuvo hambre vino. Momentos precisos. Este es un momento preciso. Lo dejó al pueblo a sentarse, a alegrarse todo, y cuando empezó la obra, ¡pum! Ahí viene a desanimar, a atemorizar, a primero mezclarse. Bueno, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, recibimos el embate y bueno, ahora ya estamos bien y vamos, que no pasa más nada. No. El enemigo es constante y persistente en la búsqueda del cese de la obra de Dios. Punto 3. Vamos a ver el enemigo de la obra de Dios. Primero vimos el momento de su aparición, luego todo el tiempo de su intervención. Y ahora vamos a ver un acercamiento confuso, Fíjense el versículo 2. Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificio, desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Por eso nos contaba Mario también la necesidad del discernimiento y la claridad de la iglesia. ¿Por qué? Para no caer en la ingenuidad, porque su estrategia es sutil, es engañosa, es confusa. Porque viene con amabilidad y viene a colaborar. Viene a edificar el templo de Dios y ayudar a estos judíos que estaban solos ahí trabajando. Y estos hombres vienen amables y vienen a colaborar. Sí, al principio los describe como los enemigos,
que el momento de su aparición es la edificación, que el tiempo es constante, pero que su primera intervención, su acercamiento es totalmente confuso, es engañoso, es difícil de manejar. Tenemos que tener discernimiento y claridad para responder a este ofrecimiento. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento es absolutamente confuso. ¿Por qué? Y porque viene amable y viene a colaborar. Esto no tiene aspecto de enemistad, esto no tiene aspecto de enemigo, si lo vamos leyendo. Pero en realidad sí es enemistad. Quiero leerles un versículo simple que está en Romanos capítulo 8, que el otro día lo estaba escuchando. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí vemos la enemistad que tiene los designios de la carne contra Dios, los deseos, los propósitos de la carne contra Dios. Entonces, esto no vienen por el Espíritu a querer ayudar, porque no se convierten en pueblo de Dios para edificarle el pueblo a su único Dios, sino que vienen con costumbres paganas, queriendo establecer un culto pagano, y vienen a adorar a un Dios como un Dios más y no como al único Dios. Su meta es totalmente diferente a la meta de los judíos de construir el templo. Su meta es edificarse un lugar para adorar más, un ídolo más entre tantos. La meta de los judíos era restablecer el templo donde se manifiesta la gloria de Dios y en el cual su Mesías iba a entrar gloriosamente, el deseado de las naciones. Metas totalmente diferentes. Y ahí es donde nosotros podemos ver la enemistad, porque querían profanar, querían llevar el culto de Dios a un culto como un ídolo más, no siguiendo las pautas de Dios, sino estableciendo las suyas propias. Querían venir a edificar algo que no era para ellos edificar, porque la carne y el espíritu siempre estuvieron encontrados, siempre, nos dice Gálatas capítulo 4 y 5. Evitarían ellos, consciente o inconscientemente, porque por ahí son usados por alguien mayor, el agrado de Dios en esta mezcla y la construcción del lugar de Dios donde se manifestaría su gloria en este mundo sería evitada. Hermanos, esta es una forma que va de lo más sutil a lo más obvio. ¿Qué quiero decir con esto? De que la Iglesia debe discernir quién colabora con ella en la edificación del templo. La Iglesia está conformándose como templo espiritual. La Iglesia está conformándose a la imagen de Cristo. ¿Y quién puede colaborar con la Iglesia en esto? Muchos se han querido unir. Muchos han querido colaborar y trabajar juntos con esto. Pero Dios dice que es una obra exclusiva del pueblo de Dios, del Espíritu Santo y de su palabra, porque no hay nada en este mundo que nos lleve a la imagen de Cristo, excepto Dios por su Espíritu y por su palabra. Es ahí, en ese discernimiento, hermanos queridos, donde muchas veces nos tragamos el camello y colamos el mosquito. Estamos muy dispuestos a rechazar todo lo que no encaje conmigo, todo lo que no encaje con lo que yo creo, y parece ser hasta heroico esta defensa. Todo lo que yo no creo es mentira, todo lo que yo no creo es del enemigo, es rechazado. Y la verdad que esa es una falsa seguridad. Porque la Biblia y el entendimiento de Dios es mucho más amplio que yo. Entonces discernir no es solamente rechazar. No es solamente rechazar. A veces hay hermanos ortodoxos, amantes de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, que llegan a otras conclusiones de las que nosotros llegamos.
Y a esos, por no pensar como nosotros, a veces los tenemos por enemigos. A veces los tenemos como que hasta no sé si son cristianos los que están pensando. Y creemos que ese rechazo es discernimiento. Pero a veces, nos tragamos el camello de la filosofía humana, de cómo piensa este sistema, de las cosas culturales, de la psicología humana, y que se han metido tan profundo en aspectos teológicos de la Iglesia, y que provocan y han provocado desastre, y eso lo aceptamos tranquilamente, pero rechazamos algunas cosas que no tendríamos que rechazar. Y caemos en esa trampa, porque parece que el discernimiento tiene que ver con el rechazo. No es con el rechazo. El discernimiento es un juicio, que tenemos que juzgar ciertas cosas para aceptar algunas y rechazar otras. Es increíble cómo han influenciado la psicología y la filosofía humanista en posturas de la Iglesia. No se imaginan. Y eso lo aceptamos como si fuese una cosa hasta bíblica. Pero si alguien piensa del rapto, del Calvino, de esto, de lo otro, ¡oh, eso es peligroso! No, es peligroso para nuestras inseguridades. Porque esos hombres han orado, han estado cerca del Señor y han profundizado en la Escritura. Esas cosas se rechazan y otras cosas se aceptan. Ahora no solamente estas cosas quieren ayudar a la Iglesia, sino también vemos el Estado meterse, vemos a la Iglesia, a otras religiones meterse en nombre de esta igualdad. Ahora he visto algunos tratados sobre el LGTB queriendo introducirse en la Iglesia. Y hermanos, déjenme decir una cosita de estas cosas, porque parece que no es que tenemos fobia a esto o a esto, sino que como les pasó a esta gente, que este acercamiento de querer colaborar, de querer establecer, pero sin cambiar, sino siguiendo a sus propias condiciones, siguiendo a sus propias creencias, querían hacer esto sin cambiar. Lo mismo pasa con las situaciones ahora. Queremos o permitimos y ellos quieren acercarse a la Iglesia, a colaborar, a pertenecer, a que todos somos una cosa mundial y universal, pero la entrada a la Iglesia la ha definido el Señor Jesucristo y no nosotros. No es que no hay fobia hacia algún grupo en especial, al contrario, pero la entrada a la Iglesia la ha establecido el Señor Jesucristo, y es el arrepentimiento de nuestros pecados conforme a lo que dice la palabra de Dios, y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la responsabilidad, esa es la entrada, el nuevo nacimiento por el Espíritu a una iglesia espiritual que está edificando un edificio espiritual. Y nada tiene que ver con fobias, nada tiene que ver con no al otro, sino que lo que tiene que ver con la edificación del templo espiritual es una obra exclusiva de Dios y su pueblo. Porque tiene que ver con el espíritu y no con la carne. En la misma entrada que tuvieron los adúlteros, los fornicarios, los heterosexuales, los bisexuales, los trans, los niños, los jóvenes, los adultos, la misma entrada es para todos. Y cómo Dios define el pecado en la Biblia, de lo cual debemos arrepentirnos y confiar en la suficiencia de la cruz de Cristo para limpiarnos de todos nuestros pecados. Así se entra. Y lo que no entra por esa puerta no puede ayudar ni colaborar a la Iglesia a crecer a la imagen de Cristo. No puede. Es exclusivo de su pueblo. Porque miren, piensen de esta manera. El consejo de un inconverso, ¿hacia a dónde apuntará y cuál será su fin? La reacción que defenderá, ¿cuál será? La búsqueda de su vida finalmente es autorrealizarse o ser feliz o en paz consigo mismo en los más moralistas.
La autoprotección, la autopromoción, la autosuficiencia, la autonomía, todas las cosas, la independencia de la ley, la independencia del conocimiento, la independencia de la valorización, de la protección, ese auto, son los móviles que le llevan a sus razonamientos posteriores. No hay principios sino los autos impuestos o los que la sociedad le ha puesto o le ha generado para gobernar sus propias vidas. Y los religiosos que se forjan sus propios dioses son para sus propias vidas. ¿Qué consejo pueden dar desde esos lugares, con esos fines, al fin de la gloria de Dios manifestada en su cuerpo, su iglesia, su templo? No tienen la capacidad, no tienen las herramientas, no tienen los mismos propósitos, no tienen las mismas metas, no tienen los mismos fines. Ahora, ¿quiere decir esto que no podemos relacionarnos con nadie? No. Pero lo que concierne al templo de Dios es su palabra por su espíritu y por medio de su pueblo, que somos edificados para la gloria de Dios y la manifestación de su gloria en nuestras vidas. Eso no lo da nada porque la carne es enemistad contra Dios. Y estos hombres querían venir a colaborar a la edificación de un templo espiritual desde la carne. Y lo mismo lo hacen las otras religiones, lo mismo hace el Estado, lo mismo hace el LGTB, lo mismo hacen la psicología humana, la filosofía humanista. Vienen y quieren colaborar y nosotros algunas cosas agarramos. Y caemos en la misma trampa de la falta de discernimiento para edificar el templo de Dios en nuestros días. El pueblo de Dios es un pueblo diferente y crece y obedece y su propósito y su razón de ser es Dios. Y esto lo han entendido aquellos que tienen el Espíritu Santo por su palabra. Cualquier colaboración añadida a la obra del Espíritu Santo por su palabra humana, no es mejorar la obra, no ayuda a mejorar, sino ayuda a diluir el Evangelio y el templo de Dios. Lo diluye, no colabora, lo contamina. Tenemos que tener esto claro. ¿Por qué? Porque a veces buscamos las mismas cosas que busca esta gente. Porque estamos en una carne que a veces cuando nos domina buscamos las mismas cosas que busca el mundo. ¿Cuáles? Ser felices, estar en paz con nosotros mismos, vivir tranquilos. Y para eso sí nos tienen mucho que decir. Pero el pueblo de Dios, Dios te ha rescatado para un propósito glorioso. O sea, Jesucristo te rescata para restaurar el propósito glorioso que Dios tenía con habernos creado. De ponernos en obediencia y en la guía del Espíritu Santo a forjar a Jesús, a Cristo en nosotros. Eso lo hace solamente Dios por su palabra. No hay psicología humana que nos lleve a eso, porque son fines totalmente diferentes. El pensamiento humano por sí mismo termina en la nada, porque no se basa en Dios. Hermanos, tenemos que tener discernimiento, porque el enemigo entra encubiertamente. El enemigo entra engañosamente y sutilmente. Y aún, no solamente que es difícil de verlo, porque viene amablemente, sino que es difícil de verlo porque hasta se ofrece a colaborar en una obra que es imposible que colabore. Que lo que puede hacer esa obra es contaminarla y diluirla. Por eso hablábamos al principio, ¿qué necesidad tenemos, aunque venga el conflicto, de determinar la santidad en nuestras vidas, de determinar las rodillas, de determinar la meditación profunda y el estudio profundo de la palabra cada día, de dedicar nuestras vidas y no permitir
que nos gane, y renunciando a los placeres, renunciando a las distracciones, dedicándonos, porque tampoco si no vivimos así, ¿qué claridad vamos a poder tener cuando vengan consejeros de todos lados? Consejos de todos lados y consejos a veces que calzan muy bien, pero apuntan a la autorrealización, no apuntan a la gloria de Cristo, porque no pueden y tampoco quieren. Hermanos, ojalá que sea claro esto. Lo voy a dejar acá. Después vamos a ver los otros 3 la otra semana. Y después de la reunión de evangelismo estudiaremos Ageo y Zacarías. Pero no quiero ser poco insistente en que si estás parado en la comodidad, en la permisividad, si estás parado en la mediocridad, nunca vas a sentir la presión de la obra, porque la presión de la obra comienza cuando pones mano en la obra. Comienza cuando querés edificar el templo, cuando te comprometés, no cuando sentís que lo vas a hacer, sino cuando lo estás haciendo. No cuando proyectás que te vas a involucrar en la vida, sino cuando lo empezaste a hacer. Ahí viene la presión. Ahí viene la carne queriendo reclamar aquello que está perdiendo, aquel dominio que está perdiendo. Ahí viene Satanás para que no le roben aquello que él mismo ha robado y usurpado. Hermanos, quebremos las rodillas, dediquemos nuestra vida a servir a los demás y no a nosotros mismos. Prediquemos el Evangelio con el poder de Dios y van a ver cómo empiezan las luchas. Y alegrémonos por esas luchas, porque son evidencias que estamos edificando. No va a pasar de un día a otro, va a ser siempre, por eso nunca podemos descuidarnos. Y en tercer lugar, hermanos, no mezclemos las aguas. No permitamos añadir a este libro. Puede haber diferentes opiniones, es un libro amplio, pero añadirle. Por eso a veces estamos juzgando finito, y hay que juzgar finito. Las doctrinas, y que si es antes o después menos, sí, hay que juzgarlas, porque es la verdad de Dios. Pero hay que examinarlas. Pero hay otras cosas que nos las tragamos como si fueran absolutamente normales. Pensamientos psicológicos se nos meten en la iglesia como absolutamente normales. Filosofías humanísticas que han condicionado a uno en algunos aspectos de la teología. Y eso, un camello. Hermanos, qué concordia hay con Cristo y Belial. La mezcla del Estado e Iglesia, organizaciones e Iglesia, otras religiones y la Iglesia de Cristo no colabora para edificar, sino diluye, contamina y ensucia y detiene. Así que, hermanos, preparémonos para luchar. Y si estamos en ese lugar de absoluta comodidad, de mediocridad, de tranquilidad, es una obviedad que no estamos en la voluntad, en aquel propósito que Dios tiene para nosotros. Levantémonos y esfuérzate y sé valiente, como le dijo a Josué. ¿Van a venir momentos de desánimo? Sí. ¿Van a venir momentos de miedo y de temores? Sí. Esfuérzate y sé valiente. Lo veremos la semana que viene. ¿Por qué? ¿Para qué? Para guardar mi palabra. ¿Y por qué? Porque yo estoy contigo. Por eso esfuérzate. Por eso sé valiente. Levántate. Levántate. Que hay un dicho popular. Si los perros ladran, es señal que cabalgamos. Si estos hombres se levantan, es señal que se está manifestando una amenaza espiritual a sus vidas y es la reconstrucción del templo donde se manifiesta la gloria de Dios en este mundo. Hermanos, mucho ánimo.
en estas palabras que nos animan a salir adelante y seguir adelante y a volvernos absolutamente a Dios y poder entregar nuestras vidas a Él para la gloria de su nombre. Nuestra es la